hermanos, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Damos gracias al Señor por estar juntos una vez más. Creemos que vienen los tiempos pronto, hermanos. Yo tengo convicción en mi alma que el Señor pronto ya dice basta. Y cuando Él dice ya es ya, y cuando Él dice basta es basta. Y luego se acaba este azote no menor, terrible, que ha tocado al mundo, mostrando Dios nuestro Padre quién es el que tiene todo el poder y toda la autoridad, ¿no? Alabamos al Señor, a pesar de que entendemos que esto provoca dolor, pero alabamos al Señor porque Él es el Señor, pero Él es también nuestro Padre. Y como está escrito, Él nos protege, nos cubre, nos bendice, ¿no? Damos gracias al Señor por eso. Quiero invitarle, por favor, a que me acompañe a examinar una palabra del Señor. Les ruego que iniciemos allí en el libro de Números, hermanos. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, allí. Número, capítulo 14, por favor. Números, capítulo 14. Bendito es el Señor. Número 14. Por favor, entre el versículo 21 al 24. Números, capítulo 14, versículo 21 al 24, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el Señor: mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. Amén al Señor. Estamos examinando brevemente, hermanos, aquí en el capítulo 14 de Números. Algo hemos dicho en días anteriores, que Israel, en un acto lamentable, claro, el Señor ordenó a Moisés que enviara 12 jóvenes espías a la tierra que les había prometido. Los jóvenes fueron, los 12 volvieron. Algunos de ellos traían un racimo de uva atravesado por un palo sobre sus hombros. Así de abundante, así de hermosa era la bendición. Y los 12 declararon: la tierra a donde Jehová nos ha enviado es una tierra que efectivamente fluye leche y miel. Aquí están las muestras. La tierra es buena, no hay nada que decir. Pero 10 de ellos dijeron: pero allá hay gigantes, las ciudades son fortificadas, allá hay mucha gente que está habitando y nosotros nos vamos a poder, nosotros somos poquito cobardes, no estamos dispuestos a pelear, no queremos obtener la bendición a través de la batalla que seguramente el Señor quiere que tengamos. No estamos dispuestos. Decían entre ellos: busquémonos un jefe, otro jefe, distinto a Moisés, claro, y volvamos a Egipto. El Señor habla de exterminarlos porque lo tienen irritado. Moisés clama a Dios y, como ya lo hemos conversado, en la porción que hemos leído especialmente, el Señor le dice: mira, ya está bien, yo te escuché a ti, yo ya les perdono ahora, pero
Y establece entonces decreto supremo, diciendo que con la misma seguridad, una seguridad que no está puesta en duda, de la misma manera, dice, en que vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. De esa misma manera, quiero decirte que a partir de ahora, ninguno, que el Señor guarde nuestros corazones, amados hermanos. Versículo 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales hechas en Egipto primero y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, o sea, me han tentado mucho, mucho, dice, y no han oído mi voz, dice, no vendrán. Todos no vendrán, perdón, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Y dice, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Y ese día decreta Dios el Padre que todo hombre que salió desde Egipto con 20 años hacia arriba, que como lo hemos visto ya alguna vez, sumaban sobre 600,000 en esa condición, ninguno de ellos iba a entrar a la tierra prometida. Así como él mismo había prometido antes llevar a su pueblo a esta tierra que fluye leche y miel, él mismo autoridad tiene para decir, muy bien, a causa de la desobediencia, a causa del pecado, entonces no, ninguno de ellos entrará. Pero hermosamente el Padre establece una excepción a esa regla. Y dice, como hemos leído en el versículo número 24, pero a mi siervo Caleb. Si uno lee un poquito más adelante, va a darse cuenta de que está hablando de Caleb y de Josué también. Es indudable que Josué, que no está nombrado aquí, pero es parte del equipo con Caleb primero, porque de los 12 que fueron, 10 hablaron negativamente y Josué y Caleb, siempre unidos, estuvieron proclamando la victoria en el Señor. Y luego el Señor va a tomar a Josué para que suceda a Moisés y sea el líder para entrar a la tierra prometida. Entonces está hablando de Josué y Caleb. La figura de Caleb aquí es interesante. Dice el Señor, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Mire lo que el Señor considera, mi hermano. ¿Eh? Les ruego esté atento, por favor. Dice, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió, porque el servicio al Señor debe ser una expresión de lo que hay en el alma, hermano amado. Decidió ir en pos de mí. El Señor dice, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Qué interesante. Habla de su siervo Caleb. Habla del espíritu que había en Caleb. Habla del compromiso de Caleb de servir al Señor, de ir en pos, de ir detrás del Señor por la palabra. Pero también habla del compromiso del Señor, de Él. No hacer que Caleb entre solo como pueda, sino que dice, yo le meteré en la tierra donde él entró y su descendencia la tendrá en posesión. Les ruego lo guarde porque debemos hoy conversar un poquito acerca de eso, para lo cual es necesario también escuchar la palabra que el Espíritu pone en el apóstol Pablo cuando escribe a Romanos capítulo 8, hermanos. La carta a los Romanos en el capítulo 8, les ruego. Romanos 8. Después que el Espíritu ha hablado por Pablo diciendo que los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quiénes son los que aman al Señor? Los que tienen otro espíritu. Los que tienen el Espíritu de Cristo en su vida. Los que toman decisión de obedecer, de ir detrás del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Muy bien. Entonces, después que el apóstol dice que a los que aman al Señor todas las cosas le ayudan a bien. Muy bien. En el versículo número 35, por favor. 35. Va a decir entonces el Espíritu por el apóstol, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia?
o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Mira el 37. Antes, en todas estas cosas, somos más, aleluya, más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que nos amó. Aunque lo que está citando el apóstol no son cosas simples, hermanos, pero que constituyen parte de la lucha de la iglesia del Señor, él dice que nos podría separar a nosotros. Aquellos en los cuales hay otro espíritu, aquellos en los cuales se ha manifestado la gracia del Señor y hemos podido tomar compromiso de seguir, de ir en pos del Señor, como Caleb iba en pos de Jehová Dios. Dice, ¿cuál de estas cosas tiene más fuerza que nuestro amor por el Señor? ¿Acaso, dice en el verso 35, ¿acaso la tribulación? ¿Acaso la angustia por causa de la pandemia, la soledad? Están metidos en lugares pequeños a veces, en departamentos pequeños. La angustia, la persecución de que algunas y muchas veces hemos sido objeto de todo tipo, incluyendo esto que nos quiten los lugares físicos de reunión, ¿no? La persecución o el hambre, dice, o la desnudez, o el peligro, o la espada que se levante contra nosotros. Antes, verso 37, antes dice, en todas esas cosas. Cuando habla de todas las cosas, yo espero que el Espíritu le traiga a su mente esa palabra de Efesios 1. Efesios capítulo 1, versículo 22 puntualmente, que dice que el Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Pablo va a decir antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. ¿Qué dijo aquel que nos amó acerca de la victoria? ¿Qué dijo? Si usted me acompaña hacia su derecha en Primera de Juan, capítulo 5, hermanos. Primera de Juan, capítulo 5, por favor. Lo primero que va a decir en el versículo 1, Primera de Juan 5, 1, lo primero que va a decir es, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Oh, eso ya lo conocemos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Bien. Juan 5.1, Primera de Juan 5.1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Amén. Es nueva criatura. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ama al que engendra y ama al que ha sido engendrado. Por eso, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Muy bien. Versículo número 4, por favor. Porque todo lo que es nacido de Dios, atienda, vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. Y esta es la victoria que ha venido al mundo, que ha vencido, perdón. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es? La pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. La victoria que vence al mundo es nuestra fe en el bendito Hijo de Dios.
Esa es la victoria que vence al mundo. Si vence al mundo, vence al pecado que gobierna al mundo. Y si vence al pecado, vence la muerte, porque la paga del pecado es muerte. O sea, también nosotros, a la manera de Cristo, el bendito Hijo de Dios, tenemos la promesa de la palabra de ser victoriosos. Pablo dice, más que vencedores. Ser victoriosos, amados hermanos, por causa de Cristo. Pero central es allí, entonces, lo de la fe. ¿Qué conocemos ya de la palabra del Señor? Efesios 11:6. Pero sin fe, muy bien, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que a Dios se acerca, crea que le hay, y Dios es galardonador de los que le buscan. Pero sabemos que la fe está ligada con la obediencia, está ligada a la palabra entonces. Sabemos que la fe es la manifestación de oír la voz del Señor y creer y decir amén e ir adelante en consecuencia. Usted podrá acompañarme al Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 16, mi hermano. San Marcos, capítulo 16, por favor. Mire por favor el versículo número 17 y 18. En el verso 16 va a decir, y el que creyere. Pero en el 17, lea conmigo 17 y 18. 17 y 18. Dice el 17, y estas señales seguirán a los que, ahí está, ¿ve? A los que creen, a los que tienen fe. ¿Qué señales, por ejemplo? En mi nombre echarán fuera demonios. Te está diciendo amén allí, ¿verdad que sí? En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Habrá un hablar renovado en la vida del Hijo de Dios. Verso 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos, aleluya, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Solo aquí hay dos cosas en las que tenemos que hacer un pequeño hincapié. Lo primero es que el Señor dice, en mi nombre echarán fuera demonios. La pregunta, el punto es aquí, ¿cómo usar el nombre de Jesucristo el Señor? Porque es en su nombre que se logra toda esta victoria. Lo primero que debo decir, por la responsabilidad que el Señor me ha asignado, es que cuidado con usar el nombre del Señor en vano. Cuidado. El nombre del Señor no es para jugar, no es para hacer bromas. Y me importa tanto, me complica, hermanos, ¿verdad? En el alma. Cuando observo a algún joven nuestro que hace, comillas, chacota, y nombra al Señor o nombra el Espíritu del Señor, quiero rogarles este día en el nombre del Señor que respecto de lo de Cristo el Señor, sean muy cuidadosos. No sabemos en qué momento, por una cosita menor, una broma, una tonterita, pudiéramos caer de la gracia del Señor, que el Señor no lo permita. La única forma de evitar este riesgo es cuidar. Cada vez que hable de Jesucristo el Señor, primero examine, porque hay mandamiento, Éxodo 27, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Mayormente si usted ya conoce la palabra del Señor. Lo primero entonces, el nombre del Señor no es para andar jugando, no es para usarlo de cualquier manera, de cualquier forma, no, mi hermano. Lo segundo es considerar que la autoridad que el Señor manifiesta a los apóstoles es en comisión, es bajo comisión. ¿No? Le dice el Señor, tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan, prediquen, hagan discípulos, muy bien.
Y luego de declarar esa autoridad, Él dice, bueno, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Por tanto, no pierda de vista que esa es una promesa de Dios para el hombre, la mujer, el hermano, la hermana, que está en comisión permanente de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Comisión permanente, en obediencia permanente, bajo la palabra permanente, buscando permanentemente hacer voluntad de Dios sobre su vida. Muy bien. Dicho eso, ¿cómo se debe usar el nombre del Señor Jesucristo para conseguir los resultados que el Señor nos ha prometido? Y el Señor no miente. Quiero pedirle que me acompañe, por favor. Hay un ejemplo preciso y precioso que quiero que compartamos brevemente. Primera de Samuel en el Antiguo Testamento, hermano. Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Por favor. Primera de Samuel, ¿cuál capítulo? 17. Mire, vamos a leer allí los versículos 45, 46 y 47. 45, 46 y 47. Leo el verso 45 en el nombre del Señor. Perdón, para que nadie, puede que haya algunas personas o algunos hermanos que no están suficientemente familiarizados con algunos acontecimientos del primer pacto, no del Antiguo Testamento. Por amor a ellos, permítame decir que en el capítulo 17 hay dos ejércitos que están a punto de guerrear, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios y los filisteos. Pero de los filisteos ha salido ya durante 40 días un gigantón enorme de más de 3 metros, enorme, con unas herramientas, unas armas de guerra enorme. Y cada día, 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, ha desafiado a que se levante alguien del pueblo de Israel para pelear en ellos. Y dice el gigante, y el que venza, entonces hará esclavo a todos los otros. Este gigante sabía que tenía todas las de ganar, ¿eh? Con ese tremendo tamaño. Los hermanos que lean esto una vez más se van a dar cuenta de la forma en que venía cubierto. No tenía casi nada de cubierto. Además que tenía una lanza que era una cosa enorme, por hermano. Y él podía sostenerla si medía más de 3 metros, imagínense. Entonces no había ninguna posibilidad. La Escritura dice que los soldados del ejército de Israel, del rey Saúl de ese tiempo, dice que cada vez que oían la voz del gigante temblaban, sus piernas temblaban. Aparece un jovencito allí, joven. Él no era soldado, él vivía cuidando las ovejas de su padre en la montaña. Pero de él, Jehová Dios había dicho, he hallado un hombre conforme a mi corazón. De ese jovencito lo había dicho el Señor. ¿Qué hace el jovencito? Pregunta, pide instrucción, termina frente al rey y finalmente, sin nada que le cubra, nada humano que le cubra, él va a enfrentarse con el gigante. Versículo 46. Habla David. Perdón, ¿por qué no leemos? Perdóneme, pero ¿por qué no leemos? También a partir del 45, parece que lo había dicho. 45. Entonces dijo David al filisteo, hace enorme gigante, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, aquí está, ¿ve? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mire la palabra de David. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo.
y a las bestias del campo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jesucristo va a decir: en mi nombre echarán fuera demonios. El punto es cómo usamos el nombre del Señor. ¿Cómo usamos el nombre del Señor? Y si tomamos el modelo de David, lo primero, hermanos, es alcanzar entendimiento, alcanzar revelación de quién es el Señor, cuyo nombre vamos a utilizar. ¿Quién es Él? ¿Qué autoridad tiene? ¿Qué poder tiene? Por eso que esta palabra no la compartimos hace una semana atrás, sino que la compartimos ahora, después de varios días en que hemos intentado llegar a su alma, mostrando por las Escrituras cómo es que Dios el Padre levantó a Jesús de entre los muertos y con poder le sentó a su diestra sobre todas las cosas para que Él gobierne sobre todo. Lo primero es llenarme de esa palabra de fe, es llenarme de ese entendimiento. Lo primero es alcanzar, hermano, a declarar con mi boca lo que hay como testimonio en mi alma. Jesucristo dirá: porque de la abundancia del corazón. Entonces, ¿qué necesito? Que el corazón esté lleno de revelación, lleno de claridad de lo grande que es Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, y que a Él están sujetas todas las cosas. Lo primero es eso, de tal manera que lo que proclamemos no sea un lamento, no sea una queja, no sea una petición, una solicitud sin sabor, sin fuerza. No. Lo que declara claramente es una palabra de fe. Todavía no ha hecho nada, no importa, pero está profetizando, pero está proclamando, está mostrando la gloria de Dios en Cristo su Hijo. Y usted está declarando que está en el nombre del Señor, en la autoridad de Cristo, que Él le respalda, que Él le cubre. Ese es el punto. Por eso es que cuando David se enfrenta al gigante, lo primero que le dice: oye, tú vienes a mí con estas herramientitas, espada, lanza, jabalina. No, él dice: yo tengo otra fuerza, otra autoridad. Perdóname, yo estoy a otro nivel. Aleluya. Él dice: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hermano, en la mayoría de las luchas hechas en obediencia al Señor, que nosotros tenemos, la lucha no es contra nosotros. Lo vamos a ver aquí un ratito. La lucha no es contra nosotros. Los enemigos no se levantan contra nosotros, hermanos. Hay uno que gobierna este sistema, este mundo, y Él quisiera luchar contra nuestro bendito Dios y Padre. Entonces necesitamos entender que todas las cosas fueron puestas por Dios el Padre en pleno gobierno de Cristo su Hijo. Entonces, cuando eso lo entendemos, ¿qué decimos? A la manera de David, en el verso 46. David dice: el Señor, Jehová, entregará en mi mano y yo te venceré, pero además te cortaré la cabeza. Muerte absoluta y total. Y daré los cuerpos tuyos y de todos los filisteos a las aves de los cielos, etcétera, etcétera. Y habrá, esto es importante, y habrá testimonio en esta congregación que el Señor de los cielos no salva con espada ni con lanza. Porque, mire, del Señor es la batalla. ¡Aleluya! Toda la batalla de la iglesia, hermano, no está separada de la cabeza, que es Cristo el Señor. Por tanto, si el cuerpo de Cristo está en batalla, ¿quién es el que guía la batalla? ¿Quién es el que provoca la victoria? ¿Quién es el más interesado en que salgamos bien adelante? Sino aquel que es la cabeza, Cristo, nuestro bendito Señor. Del Señor es la batalla.
Una vez que su mente está llena de fe, llena de palabra de autoridad, una vez que está proclamando que Cristo es Señor sobre todas las cosas, una vez que ya su alma ha sido alimentada de la fe de Cristo, una vez que ya está fortalecido, entonces viene la acción. Mire cómo lo hace David. Versículo número 48. 49 y 50, por favor. El 48 dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, mire, David se dio prisa y corrió, aleluya, a la línea de batalla contra el filisteo. 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente, y el filisteo cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo, y lo mató sin tener David espada en su mano. Mire, quiero hacer notar una cosa que me parece tan importante. Dice que cuando el gigante este filisteo se levanta para venir al encuentro de David, David estaba tan lleno de poder. La gloria de Dios estaba tan fuerte en su vida que él corre al campo de batalla, corre al lugar donde debe iniciarse la pelea. Y dice que mientras va corriendo mete su mano en el bolso y toma una piedra. En lo antecedente anterior dice que había 5 piedras que David había tomado. 5 piedras. Seguramente las había seleccionado. Pero de esa piedra ahora no vuelve a buscar la que le parece más adecuada ni la más cómoda. Mete la mano y toma una piedra. Quiero decirle, hermano, a David, ese día, cualquier piedra le servía. Cualquiera. Porque no era la piedra. Era el poder del Señor. No era la piedra, no era la onda, era la autoridad del Señor. David había declarado una palabra de autoridad, una palabra de poder de Dios. La fe de David estaba firme, sólida. Y Dios no iba a permitir que su siervo, el hombre que era al agrado de su corazón, fuera en nada avergonzado. Había promesa de Dios que en él creyere nunca será avergonzado, mi hermano. Lo que estoy diciendo es que en esta batalla que tenemos todos los días, hermano, no es la piedra. ¿Qué quiero decir? No es la frase bonita que declare. No tiene que ser una frase que otro hizo antes, que otro dijo antes. No es que el predicador de la televisión lo hace de esta manera. Hermano, no tiene que ver con eso. No imite a nadie. No lo haga como lo hace el otro. No es la piedra, no es la palabra, no es la frase, no es el dominio de la Biblia. Hermano, es la fe que el Señor tenga en su vida. Es la fe que el Señor ha puesto en su alma. Es la fe que usted ha recibido y que la usa en la autoridad y en la gracia del bendito Dios de los cielos. Por eso es que declarada la palabra de autoridad, es el tiempo de correr al campo de batalla. Aleluya. Es el tiempo de correr. Es el tiempo de avanzar. Es el tiempo de decir, Señor, estoy aquí no por mi voluntad. Estoy aquí en tu nombre. Sí, pero el nombre de quién voy a usar. El nombre de quién voy a usar para ponerme allí protegido, cubierto, seguro. Y el Espíritu traerá a su alma tanta palabra de Dios que ha recibido. Seguramente pondrá el Espíritu esa palabra de Filipenses capítulo 2, versículos 9, 10 y 11, cuando dice que el Padre, por la obediencia de su Hijo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla
de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y con esa palabra en su alma y con esa palabra en su vida, usted ya sabe que la batalla no es suya. Lo leímos, la batalla es del Señor. Respecto de la amada iglesia, la iglesia no está ni huérfana, ni sola, ni abandonada. El Padre ha querido que Jesucristo, su Hijo, en gloria y autoridad, Él sea cabeza de la iglesia. Por tanto, amados hermanos, el llamado es, este es un tiempo para que la iglesia se ponga de pie y, estando en condición de batalla, escuche la voz del Espíritu. Y Pablo va a decir, como leímos a los romanos, no hay tribulación, no hay duda, no hay luchas, no hay enfermedad, no hay problema, ni lo presente, ni lo futuro, ni ángeles, ni principados. Nada puede apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada puede, porque tenemos aquel que tiene todo el poder y la autoridad y la gloria y la honra. Entonces viene ahora la palabra de autoridad, viene la palabra de fe en el nombre de Jesucristo el Señor. Y usted empieza a proclamar, empieza a profetizar: en el nombre de Jesús habrá victoria sobre esta situación, sobre la pandemia, sobre el COVID-19, sobre esta fuerte influenza, sobre esta dificultad económica, habrá victoria, porque no lo declaro yo, solo soy portador de la autoridad que tengo por causa del nombre de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Para poner en su corazón al terminar, recuerda, voy a citarlo porque lo hemos conversado antes, recuerda a Pedro y Juan, cuando fueron, capítulos 3 y 4 de los Hechos de los Apóstoles, cuando fueron al templo a orar y se encontraron con el cojo, ¿recuerdan? Eso es lo que necesitamos hacer. Eso es lo que debemos hacer. Pedro le dice: plata y oro no tenemos, pero en el nombre de Jesucristo, levántate. La Escritura dice que en el acto fue apoyado, pero en el acto, dice, el cojo fue levantado, se afirmaron sus pies y tobillos. Porque no era Pedro, porque no era Juan, era el poder de aquel cuyo nombre ellos estaban usando. Era la autoridad del mismísimo Hijo de Dios que se transmitía a través de la vida de Pedro y Juan, que portaban la autoridad por la fe que tenían en Cristo. ¿Recuerda al apóstol Pablo, a Pablo y Silas, cuando entraron a Filipos y empezaron a predicar allí, cuando no había iglesia todavía? Y aparece esta muchacha con espíritu de demonio, espíritu de adivinación. ¿Se acuerdan? Muy bien. ¿Qué hace? Dice que Pablo se molestó después de algunos días. ¿Y qué dice? En el nombre de Jesucristo te mando, sal de ella. ¿Usted recuerda lo que dice la Escritura en Hechos? Dice que en el acto el demonio salió y la niña quedó bien, quedó normal. ¿Le trajo consecuencias? Sí, pero ¿quién quitó nunca más de ese lugar de Filipos el testimonio de lo que el poder del Señor había hecho a través de Pablo y Silas? ¿Cómo lo hicieron? ¿Porque eran grandes? ¿Porque eran campeones ellos? No. Eran porque contaban y portaban la autoridad del nombre de Jesucristo en sus vidas. ¿Qué dice el Señor a los apóstoles? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Tomarán serpientes en las manos, beberán cosas mortíferas. Sobre los enfermos impondrán sus manos y los enfermos sanarán. Hermanos, es para los que creen, es para los que tienen fe y es para los que están en obediencia, en comisión delante del Señor. ¿Por qué no le decimos al Señor: ayúdenos, aumentenos la fe? Pero también porque no nos comprometemos. ¿Por qué no decimos: Señor, yo quiero ser un comisionado tuyo? Yo quiero estar bajo tu autoridad. Yo quiero ser un enviado tuyo, Señor. Yo quiero que tú me uses para tu gloria, porque quiero portar esta palabra de autoridad.
de tal manera que se empiecen a ver las señales. Y no sea yo el que me vea, no. Será tu nombre exaltado. Yo te honraré a ti, te alabaré a ti, porque somos solo intermediarios, solo portadores de una palabra de tanta autoridad. Pidámosle al Señor que nos enseñe, que nos guíe, que nos ayude, que ponga fe en nuestras vidas. Pero si puede usted, todos los que puedan, que están oyendo esta palabra, les ruego que le diga: Señor, permítame ser un comisionado de tu autoridad, de tu gobierno. Señor, ayúdame y enséñame en esto. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo, tu Hijo, necesitamos una iglesia que no solo venza, queremos ser más que vencedores, no por nosotros, sino por causa de Cristo, tu amado Hijo. Señor, en el nombre de Jesús ruego que esta su palabra bendiga la vida de su iglesia, bendiga la vida de su pueblo. Sean fortalecidos cada uno de mis hermanos, que al observar cómo tu palabra viva y eficaz opera, Señor, en nosotros, que cobre fuerza mi hermano amado, mi hermana, cobre valor ahora, reciba la acción de su Espíritu Santo. Y se sienta dispuesta la hermana a ir adelante en su nombre. Y con reverencia y con amor, Señor, empiece a usar con sabiduría el nombre, el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor Padre. En el nombre de Jesús. Bendiga su casa, Señor. Reciba la oración de su pueblo. Y por misericordia, una vez más, atienda su clamor. Y manifiéstenos su gloria, le rogamos. Señor, que los enfermos sean libres ahora. En el nombre de Jesús. Que el hermano, la hermanita que estaban llenos de temor, porque hay un examen, Señor, que está pendiente de resultados, en el nombre de Jesús, desaparezca todo temor y venga la paz de Cristo a esa vida. Sabiendo que sea por vida o sea por muerte, Cristo ha de ser glorificado en nosotros. La hermana que estaba con alguna presión en su alma, alguna manifestación de depresión, alguna enfermedad, algún malestar o alguna situación de familia. Padre, en el nombre de Jesús, mi hermana, mi hermano, reciba fortaleza en el nombre de Jesús. Para su gloria, Padre, agradecemos su obra. Agradecemos la respuesta que usted ha dado a sus hijos en esta hora. Gracias, papá, en el nombre de Jesús.